Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Mi nombre es Santiago Pérez, soy integrante del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyecto y del IVAP venimos haciéndole frente a esta cuarentena y sobre todo en Florencio Varela, donde tenemos 6 merenderos comunitarios y acompañamos a 2 comedores barriales. Es por eso que le pedimos a todos los varelenses y las varelenses, aunque también le pedimos a todos los compañeros y compañeras de distintos distritos y del país en general, que nos acompañen, que nos ayuden en este momento difícil, porque bueno, siempre una mano viene bien para los que más necesitan y en este marco estamos pidiendo azúcar, yerba, té, mate cocido, grasa, también juntamos ropa de abrigo en buen estado, frazadas, colchones, todo lo que pueda servir en estos momentos de, bueno, si bien estamos saliendo del invierno, son momentos difíciles y además, bueno, para todos aquellos que por la distancia o por distintos motivos no puedan colaborar con estas donaciones, también tenemos disponible un CBU que estará apareciendo en pantalla, que es del IVAP, o botones de Mercado Pago a partir de los cuales algunos pueden ir acompañando sus donaciones. La verdad es que para nosotros y nosotras es fundamental contar con el apoyo porque nos permite a su vez seguir colaborando en nuestros comedores y merenderos barriales con los que venimos trabajando y haciéndole frente a esta pandemia que la verdad se hizo más larga de lo que esperábamos. Así que bueno, esperamos contar con su ayuda. La verdad es que en este momento todos los granitos de arena suman mucho para que todos tengamos un futuro mejor. Hola, desde el IVAP estamos trabajando para que vecinos y vecinas de Florencio Varela puedan tener una merienda en medio de esta pandemia. Todos podemos colaborar, eh, ya sea con un alimento no perecedero, con alguna colaboración mediante el Mercado Pago o el CBU, o acercando a la institución o llamando por teléfono, pero todos podemos colaborar. También estamos pidiendo ropa de abrigo para entregar a los que menos tienen. Cualquier ayuda es bienvenida para ayudar a los que menos tienen en esta pandemia. Desde ya agradecemos la colaboración y esperamos tu colaboración. Bueno, comenzamos con un programa más de este ciclo de militancias y resistencias populares a las dictaduras, esto que hemos iniciado desde el IVAP hace ya más de un mes. Queremos saludar y agradecerle a Lautaro Lescano, a Matías Sánchez, a Darío Jiménez y a Marcelo Peralta, que están en la operación técnica y en toda la parte de preproducción y son quienes acompañan y nos ayudan para que podamos estar acá haciendo estas conversaciones que siempre intentamos que sean un espacio productivo, donde podamos encontrar otras miradas y construir otros discursos vinculados a nuestra historia, a nuestro pasado, a nuestra militancia. Y hoy seguimos en nuestro norte argentino, porque a lo largo de estas conversaciones hemos estado bastante en nuestro norte, y bueno, estamos en contacto con Mario Piccoli. Él es hermano de Carlos Piccoli, un dirigente de las ligas agrarias chaqueñas asesinado durante la última dictadura. También es eh, delegado territorial de Derechos Humanos del Chaco en Sáenz Peña, y además, bueno, es quien está a cargo de la Fundación Carlos Servando Piccoli, que es una fundación que trabaja, digamos, y ya nos contará él, que trabaja vinculada a los derechos humanos y bueno, tiene el honor de tener el nombre de su hermano. Y bueno, le damos la bienvenida a Mario Piccoli, que está con calor, ¿no? ¿Qué tal? Un gusto en saludarlo. Bueno, la verdad, sí, muchísimo calor aquí en el norte argentino, pero muy contento, sobre todo por esta enorme fiesta popular que se vivió
el sábado que nos renueva y lo de ayer, digamos, el triunfo del MAS en Bolivia, que alude a la patria grande y muestra cómo los movimientos populares latinoamericanos tienen también su fuerza y tienen una palabra para decir, ¿no? Qué importante, ¿no? Las elecciones de ayer, ya que lo traes a tema, Mario, la victoria del MAS, ¿no? Después de un año donde estuvieron con un golpe, con un gobierno que no estaba legitimado por las urnas, que intentaron generar todo tipo de mecanismo para impedir la voluntad popular y que hayan ganado con esa enorme diferencia a pesar de todos los mecanismos que intentaron utilizar para que no volvieran a llegar al gobierno, ¿no? Qué importante. Sí, a pesar del golpe de Estado y como bien decías vos, de todas las triquiñuelas que hicieron en el camino para evitar que ganaran más, sin embargo, la fuerza popular se impuso también la verdad, porque la distorsión en Bolivia que hacían los medios de comunicación hegemónicos era también muy, muy fuerte. Y también nos queda como reflexión que no importa cuánto crecimiento económico tenga un país, Bolivia venía de alrededor de 12, 13 años de crecimiento ininterrumpido de su economía y sin embargo, a pesar de que eso fue muy favorable para la oligarquía boliviana, sin embargo, prefieren quizás perder en lo económico para poder imponer condiciones ideológicas y esas cuestiones vinculadas con Estados Unidos y demás que la verdad que realmente muchos no se entienden, pero que indudablemente hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta en todos estos procesos que se viven en América Latina, ¿no? Procesos muy complejos, muy delicados y que requieren de toda nuestra atención y nuestro seguimiento, ¿no? Totalmente. Y viniendo para Argentina, y también lo pongo un poco en esto que vos hablabas de la derecha, y mencionaste también la marcha del Día de la Lealtad del 17 de octubre, que si bien fue en gran parte virtual y también contó con un boicot a la página oficial virtual y ¿no? Se vieron muchos autos en la capital de Buenos Aires, pero también en varios sectores del país, en distintos espacios del país, que también un poco nos dejan tranquilos porque veíamos como mucho avance de la derecha en el país. ¿Vos lo ves así también? Sí, 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 totalmente. Un avance muy fuerte en donde combinan algunos sectores judiciales que todavía le quedan y los medios de comunicación hegemónicos y una virulencia política que no se veía en democracia, prácticamente no se ha visto la virulencia política y la mentira, el torcer, cambiar las situaciones, que hacen muy, muy difícil el diálogo político, la discusión política, porque a veces con esa tesitura es muy difícil poder avanzar en acuerdos políticos que le permitan al país destrabar esta situación tan compleja, tan dura que vivimos, ¿no? Totalmente. Y esto, ¿no? También intentaron con el tema de la pandemia, del coronavirus y la cuarentena, de alguna forma u otra romper con todos los discursos y con todas las medidas, intentando de legitimar si hay alguna medida de salud o alguna medida política. No sé cómo está la situación por allá, por el Chaco. Sí, también está muy complicada acá en la zona de Saspeña, que es la segunda ciudad en importancia de la provincia del Chaco. Bueno, las camas tienen una ocupación del 100% en la Universidad de la UNCAU del Chaco Austral y en el Hospital 4 de Junio de nuestra ciudad. Así que en ese sentido, para lo que es nuestra zona y la cantidad de habitantes, hay muchos casos. Eh, se viene incrementando, se incrementaron también lamentablemente la cantidad de fallecimientos
y hay un gran sector de la población que no toma conciencia, no acata las medidas, sobre todo estas cuestiones de reuniones sociales. Incluso el domingo a la mañana en una localidad cercana acá de Saspeña, a 20 kilómetros, que se llama Quipiliti, los jóvenes salieron a la ruta y cortaron la ruta y siguieron bailando y tomando ahí en la ruta, con el peligro que eso representa para ellos, para los que viajan en la ruta en ese horario, y la posibilidad del contagio. Ahí no hubo distanciamiento, no había barbijo, no había nada. Lamentablemente, la población le ha bajado la persiana, o un sector de la población, a esto de cuidarse, y esto es muy peligroso porque la pandemia en modo alguno cesó, va mutando y va desarrollándose por ahí en este momento más en el interior del país que en el AMBA, pero la verdad que hay muchos lugares del país muy complicados, y nuestra provincia está en una situación de riesgo epidemiológico muy importante. Mario, y ya que hablamos de esto, pienso, si hay todo un discurso hegemónico, hay un sector de la población que no acata las normas, independientemente de si estamos de acuerdo o no en una opinión individual, también hace malgastar los recursos económicos que el Estado pone a disposición para intentar llevar adelante, sobrellevar, mejor dicho, adelante esta pandemia con todo lo que está afectando. También en algún punto impacta eso en los derechos, digamos, nuestros como seres humanos también, ¿no? Exactamente. Y sí, malgastar los recursos del Estado, el personal sanitario está muy cansado, extenuado, siente que la población tampoco lo acompaña porque no toma las protecciones que debiera, y los daños van a ser mayores, y posiblemente la pandemia va a ser más, más larga, más prolongada, en la medida que nosotros como sociedad no seamos capaces de aportar lo nuestro, ¿no? Que sería cuidarnos, cada uno cuidarse y cuidar a los demás, con el distanciamiento, con el barbijo, con el uso de alcohol, no salir si no es realmente imprescindible, salir para trabajar, o si para buscar alimento o remedio, y después eh, tratar de protegerse en cada uno en su casa, ¿no? Esa conciencia, hay un sector significativo de la sociedad que no, no toma conciencia de eso. Bien, bueno, para los que recién se suman, estamos charlando con Mario Piccoli. Él es hermano de Carlos Piccoli, un dirigente de las ligas agrarias chaqueñas, muy importante, que ha tenido también, digamos, un rol protagónico en lo que era el nordeste argentino. Él es delegado territorial de Derechos Humanos de la provincia de Chaco, pero en Roque Sáenz Peña. Y bueno, en esto que nos convoca de las militancias y de pensarnos y repensar también nuestro pasado para construir nuestro futuro a partir del presente, queríamos por ahí ya ir más al tema que nos convoca, que es un poco, en primer lugar, conocer un poco quién era Carlos, cuál era su tarea, cómo era la familia, digamos, cómo se involucra en la militancia. ¿Nos podrías contar un poco de eso? Sí, cómo no. Bueno, nosotros éramos una familia de agricultores que sembrábamos fundamentalmente algodón, acá al norte de Safenia, 15 kilómetros. Nosotros teníamos una chacra de 50 hectáreas, y todos los hermanos nacimos y crecimos ahí, somos 6 hermanos. eh, y Carlos, cuando cumplió 18 años, viajó a Buenos Aires eh, para abrirse a la posibilidad de un mundo laboral
que pudiera ser una instancia de crecimiento para él. Ahí entró en contacto con familiares, como es el caso de la mamá, también los hermanos de Luis Piccoli, que está con vos allí. Entró en contacto con las familias de ellos y otros familiares y estuvo trabajando en Buenos Aires, y a la par inició también un camino de militancia. Ahí en ese momento transcurría el año 69, y en ese momento Montonero estaba en gestación, y él tuvo participación en esos primeros momentos de la gestación de Montonero, y un tiempo después regresó al Chaco, y comenzó a trabajar en la unión en el centro juvenil, digamos, de la cooperativa Saesteña, de la cooperativa algodonera acá de nuestra ciudad. Y allí fue electo como delegado para representar a la cooperativa en la Unión de Centros Cooperativistas de UCAL. En UCAL fue designado secretario general por el voto de los delegados y comenzó su tarea como secretario general de la Unión de Centros Cooperativistas de UCAL. ¿Eso más o menos en qué año, Mario? La unión, eso a finales del año 69 y comienzo del año 70. O sea, él tenía 19, 20 años. Exacto, 19 para 20 años. En ese momento se produce una confluencia de sectores de la juventud católica, con la coordinación del entonces obispo Monseñor Di Stefano, la Acción Católica Rural. Allí se destacaba la figura de Osvaldo Raúl Lobey, Quique Lobey, y aparece la Unión de Centros Cooperativistas en donde estaba Carlos, y también el propio UCAL aparece en donde trabajaba Carlos Héctor Orián. Se produce allí una confluencia de jóvenes con ganas de hacer cosas y de reclamar por los derechos del sector agropecuario, y se crean así el 10 de diciembre de 1970 se crean las ligas agrarias, que es la resultante de un proceso que había habido varias reuniones por la situación muy difícil por la que atravesaban los productores rurales, con las cámaras de comercio, con diversas instituciones del medio, y en donde una de las cuestiones que mencionaban los productores era que ellos hacían las protestas, etcétera, y después la Federación Agraria iba a Buenos Aires, negociaba para los productores del norte santafesino, y ellos quedaban fuera de la torta, del reparto de la torta siempre. Entonces, lo que allí comenzó a gestarse la idea de poder formar una propia institución gremial que le pudiera dar contención a los reclamos de los productores. Así es como comienza las ligas agrarias, cuando UCAL no podía avanzar o destrabar una situación, ya sea de crédito, de venta de fibra, o evitar que se importara fibra, a través de la Unión de Centro se coordinaba con las ligas, y entonces las ligas hacían grandes movilizaciones históricas, memorables, por su cantidad, y fue la primera vez en la historia del Chaco que los pequeños y medianos productores tuvieron una movilización tan grande, y de esa manera se lograron
objetivo de precio, porque siempre el problema estaba en la comercialización. Entonces, a partir de allí se lograron mejores resultados en materia de la comercialización del algodón, se obtuvieron créditos y demás, e incluso un poco más adelante también ya sobre la producción del girasol, que ya en esa época era bastante importante para hacer la rotación de cultivo. Entonces se sembraba bastante girasol, y también en materia de girasol se lograron durante varios años, entre el año 70 y el año 75, precios que fueron muy importantes, o sea, con bastante diferencia a años anteriores, y con la posibilidad para los pequeños y medianos productores de tener rentabilidad por primera vez en muchísimos años, en décadas. Los productores volvían a tener rentabilidad, y la verdad que había una alegría enorme en el campo, había una sensación de decir, bueno, por fin podemos usufructuar nuestro trabajo, ¿no? Y sobre todo en el año 73, se da un encuentro de algunos dirigentes de Liga con Perón, en donde se destraba el crédito para las cooperativas. Las cooperativas comienzan a tener acceso al crédito, y se hace una campaña muy intensa para que todos los productores se asocien a las cooperativas. Las cooperativas crecieron exponencialmente, y algunas que estaban alicaídas o estaban semicerradas se recuperaron, y se abrieron muchas nuevas cooperativas, no solamente en el Chaco, sino también en Formosa, ¿no? Y bueno, ese fue un momento que las grandes corporaciones que se quedaban con los beneficios de la producción algodonera, como Bungibor, Dreyfus y alguna otra eventualmente que entraba y salía del mercado, vieron amenazado su dominio sobre el mercado, y bueno, eso comenzó de a poco a generar una persecución y una difamación sobre los dirigentes de Liga, realmente, que ya en junio del 75 ya era palmaria y notoria la persecución que había. Mario, y vos hablabas de los precios a la hora de la comercialización, y estas empresas, estas familias que vos mencionás, ¿producían también o solo se encargaban de mantener los costos bajos para poder comprar a precios irrisorios la producción de los pequeños productores? Claro, cuando había exceso de producción, importaban fibra, entonces el productor, porque había sobreoferta, bajaba el precio del producto del algodón. Y cuando había mucha producción, de por sí ya, porque la oferta superaba la demanda, también había bajos precios, así que prácticamente era un control oligopólico de estas grandes empresas que incidían sobre el Estado nacional, que el Estado provincial poco y nada podía hacer en relación a eso, y eso era lo que finalmente se llevaba casi todos los beneficios de la producción algodonera, que fue realmente muy importante, porque la planta de algodón es muy resistente al calor, a la sequía, a la inundación, incluso al granizo, a la piedra que le llamamos acá nosotros. Parece la planta que quedó destruida, pero a los pocos días brota y vuelve a cargar y a dar. Entonces, con el tema del algodón, los productores tenían asegurado un margen de cosecha, digamos, que les permitía tener una cierta tranquilidad, que iban a poder subsistir y llegar al año siguiente
con, con buenas perspectivas y poder volver a sembrar y demás. Mario, y vos recién decías que a partir del 75, de junio del 75, empieza una persecución sobre los dirigentes que empiezan a poner en tensión el poder de los concentrados, ¿no? De los grupos concentrados. Hasta ese año, ¿los dejaban organizarse? O sea, ¿se iban generando las organizaciones campesinas sin persecución? ¿O además de esta persecución económica, también había una persecución policial, política, institucional de alguna forma? Sí, había siempre una tensión con la policía, había varios dirigentes y militantes de Liga Agraria que habían sido detenidos en diversos momentos, pero hasta ese momento nadie había sido torturado ni eran detenidos, pero a lo mejor 4 o 5 días, una semana, y luego le otorgaban la libertad. Había una tensión y había una presencia policial insinuante, como este, buscando generar temor, pero la persecución como tal más o menos arranca. En el caso de mi hermano, de Carlos, el 17 de junio del 75, y también en el caso de Carlos Héctor Orianqui, se hace un operativo rastrillo, como se denominaba en esa época, e ingresan en la vivienda de los dos y se llevaron muchas cosas de allí, pero a ellos no lo encuentran. Pero a todo esto ya había otros dirigentes como Lobey y la pareja de él de ese momento, y el doctor Rodríguez y la esposa de él, que ya habían estado detenidos. De manera que eso ya comenzaba a tomar otro color, y estamos hablando todavía, si se quiere, en un periodo democrático. Más allá de los análisis que se puedan hacer, lo real y lo cierto era que todavía estábamos en democracia, ¿no? Claro, sí, totalmente. Hay una constitución que todavía amparaba, a pesar de que no se respetaran tanto. Si estás de acuerdo, hacemos una breve pausita y seguimos, así podemos darle continuidad después a todo lo que viene a partir del 75. Hacemos una breve tanda publicitaria y en 2 minutitos volvemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos, y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses, para poder compartir de invierno, y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Mi nombre es Santiago Pérez, soy integrante del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyecto, y del IVAP venimos haciéndole frente a esta cuarentena, y sobre todo en Florencio Varela, donde tenemos 6 merenderos comunitarios y acompañamos a 2 comedores barriales. Es por eso que le pedimos a todos los varelenses y las varelenses, aunque también le pedimos a todos los compañeros y compañeras de distintos distritos y del país en general, que nos acompañen, porque bueno, siempre una mano viene bien para los que más necesitan, y en este marco estamos pidiendo azúcar, yerba, té, mate cocido, grasa. También juntamos ropa de abrigo en buen estado, frazadas, colchones, todo lo que pueda servir en estos momentos de, bueno, si bien estamos saliendo del invierno, son momentos difíciles. Y además, bueno, para todos aquellos que por la distancia o por distintos motivos no puedan colaborar con estas donaciones, también tenemos disponible un CBU que estará apareciendo en pantalla, que es del IVAP, o botones de Mercado Pago, a partir de los cuales
algunos pueden ir acompañando sus donaciones. La verdad es que para nosotros y nosotras es fundamental contar con el apoyo porque nos permite a su vez seguir colaborando en nuestros comedores y merenderos barriales con los que venimos trabajando y haciéndole frente a esta pandemia que la verdad se hizo más larga de lo que esperábamos. Así que bueno, esperamos contar con su ayuda. La verdad es que en este momento todos los granitos de arena suman mucho para que todos tengamos un futuro mejor. Hola, desde el IVAP estamos trabajando para que vecinos y vecinas de Florencio Varela puedan tener una merienda en medio de esta pandemia. Todos podemos colaborar, ya sea con un alimento no perecedero, con alguna colaboración mediante el Mercado Pago o el CBU, o acercando a la institución o llamando por teléfono, pero todos podemos colaborar. También estamos pidiendo ropa de abrigo para entregar a los que menos tienen. Cualquier ayuda es bienvenida para ayudar a los que menos tienen en esta pandemia. Desde ya agradecemos la colaboración y esperamos tu colaboración. Seguimos en este ciclo, después de la pausa, seguimos al aire con Mario Piccoli. Él es delegado territorial de Derechos Humanos de la provincia de Chaco, Enrique Sáenz Peña. Es además hermano de Carlos Piccoli, dirigente de Ligas Agrarias chaqueñas, y bueno, es perseguido por la dictadura, asesinado. Estábamos justo charlando y llegando a la época neurálgica, que era junio de 75, donde ya las ligas agrarias chaqueñas y las organizaciones de pequeños campesinos empezaban realmente a disputarle el poder económico, no por tener el poder económico, sino por la potencialidad de trabajar y de que el pequeño productor pudiera tener un ingreso razonable por lo que producía a partir del esfuerzo y de los costos y los beneficios, ¿no? Algo que estamos en el 2020 y todavía seguimos peleando por el precio de la yerba para los yerbateros, el precio del algodón para los algodoneros, del azúcar para los que producen el azúcar. Pareciera que pasan los años, pero las realidades son las mismas. Y bueno, llegamos al año 75, ya vamos a ir a la actualidad, porque se mencionó en la primera parte a la Federación Agraria, y no sé si nos referimos a la misma Federación Agraria que está hoy y que son los que se arrogan el discurso de somos el campo. Mario, ¿es de esta Federación Agraria la misma? Sí, es la misma, exactamente. Con algunos matices, pero es la defensa de los medianos productores del norte de Santa Fe, que es la Pampa Húmeda, pero de esa propuesta, las provincias que están fuera de la Pampa Húmeda estamos excluidos. Esa fue la realidad de la Federación Agraria, aunque tiene sus puntos valiosos, y el grito de Alcorta significó en su momento todo un planteo, ¿no es cierto? Pero en relación a las provincias que están fuera de la Pampa Húmeda, no, no, tiene, no tiene una contundencia como para llevar una propuesta que genere un aliciente para el pequeño y mediano productor de las provincias del norte. No solamente en el tema del algodón, por ejemplo, el tema del tabaco en la zona de Goya, Corrientes, todo eso que las ligas agrarias impulsaban fuertemente, todo eso quedó abandonado. Sectores de Misiones, la parte de Misiones cercana a Corrientes, también fue completamente abandonada cuando se suprimió el MAN, el Movimiento Agrario Misionero, que era la versión de las ligas agrarias en Misiones. Y bueno, en Santiago del Estero, en Formosa, también hubo un abandono. Una de las consecuencias sociales más graves y que perduran hasta hoy de la destrucción de las ligas agrarias es que nunca más volvió a haber un movimiento con esas características que defendiera los derechos de los pequeños y medianos productores. A tal punto
esto llega hasta hoy que en la zona de Salteña, que era la zona central de producción de algodón, hoy prácticamente ya no se produce casi nada. Se te silenció el micrófono, Mario. Y ahí se silenció y ahí estamos volviendo. Disculpen, son errores técnicos que pueden pasar. Mario, se silenció el micrófono, no te estamos escuchando. Tendrías que apretar donde está el micrófono abajo a la izquierda. Ahí te vamos Para a la volver a zona del escuchar. Ahí Chaco, está. para la zona del Chaco, también tiene la característica del uso de mano de obra muy, muy importante. Después de la cosecha hay que hacer el desmote, hay que separar la semilla de la fibra de algodón. Después se puede continuar el proceso con hilandería, haciendo las telas, la ropa. Es un largo proceso en donde mucha gente puede trabajar y bueno, eso se perdió y eso se siente y se nota hasta el día de hoy. Igualmente, eso, ¿no? Hicieron muy bien la tarea, la dictadura, y después me imagino que con el menemismo habrán terminado de destruirlo, ¿no? Pero muy bien la tarea para que no se produjeran otra vez estas organizaciones que permitieran al pequeño campesino, parafraseando a González Fraga, soñar con tener un sueldo digno, una vida digna, un precio por su producto que sea real, ¿no? Que bien hicieron esa tarea. Exactamente, totalmente, destruyeron absolutamente todo. En el caso de Liga, obviamente lo más doloroso son los 11, 12 muertos durante la dictadura. Dentro de esos 11 o 12 muertos, lo más terrorífico es aquellas personas que no sabemos nada, no sabemos dónde están su cuerpo, qué pasó, nada. Es el caso de Orianqui, por ejemplo, de Secundino Taco Vallejo, de Hugo Rogelio Boucuber, de Armando Molina, entre otros. Eso es lo más doloroso de todo. Ahora, en el plano social fue devastador. En el censo de 1970 se censaron alrededor de 12.000 productores agropecuarios algodoneros. En el censo de 1980 se censaron 3.000. O sea que toda esa gente se fue del campo, abandonó el campo, hubo un proceso de despoblamiento del campo brutal, en donde para colmo, solo quedaban en el campo los mayores, que a lo mejor toda su vida trabajaron en campo y no tenían la fuerza o la inventiva para emprender otra tarea, otro trabajo, pero los sub 40, por así decirlo, digamos, se fueron todos del campo, con lo cual el campo quedó prácticamente abandonado y con gente, con la escasa gente que quedó, en general, gente muy adulta que seguía repitiendo las prácticas productivas que ellos aprendieron. No se introdujo innovación, no se introdujo en general tecnología en estos pequeños y medianos productores, y el campo se transformó en un elemento de subsistencia nada más, de manera que sí fue terrorífico, y sus efectos llegan hasta hoy, y la verdad que todavía no aprendemos toda la enseñanza que esa historia nos dejó, porque hoy seguimos teniendo básicamente los mismos problemas que entonces, incluso algunos más graves. Totalmente, Mario. Y pensaba en esto y por ahí para volver a aquellos años de la persecución, de que no aprendimos y de que
de que bueno, realmente hicieron muy bien esa tarea de persecución porque, o sea, no solo asesinar, sino esto de desaparecer, no saber dónde están los cuerpos, que es algo que por ahí se ha hablado mucho, pero que tiene que ver con personas que lo único que intentaban, ¿no? Era producir y cobrar por lo que se producía y cobrar bien y organizarse para sacar mejores precios, como hoy en día puede hacer un grupo de cartoneros que se unen para vender mejor un producto que sale de material reciclable. Y bueno, y que esa persecución sobre personas como Carlos, que no sé, en el 75 tendría 25 años, ¿no? Una Sí, juventud. 23, 24, sí. Él fue Y, asesinado cuando tenía 28, ¿no? En el y, año 79, el 22 de abril del 79. y vos qué edad tenías, Mario, en esa época, más o menos? Y yo tenía 13, 14 años. ¿Y Sí, cómo y vivía la vivía en el familia de... campo y bueno, fui y Sí. con mucha angustia, mucha desesperación. Vos sabés que en el que más impactó toda esta situación fue en mi papá, que él se suicidó. Eh, Realmente era brutal cuando venía el helicóptero y bajaban los militares y no sabías qué te podía pasar, te podían matar, ahí nadie en el campo iba a ver nada, iba a saber qué pasó. La verdad que era una situación muy angustiante, por ejemplo, en donde te llevaba a uno en una habitación, a otro a otra, por ejemplo, yo estaba encargado por mi familia de cuidar y acompañar a mi mamá y a ella la llevaban a una habitación, a mí en la otra, y me decían a mí, por ejemplo, tu mamá me dijo que tu hermano está en tal o cual lugar, y a ella le decían, su hijo me dijo que Carlos está en tal o cual lugar, y la verdad que nosotros, en primer lugar, no teníamos ni idea, y que nosotros no teníamos nada para ocultar, nosotros vivíamos como productores y eso era nuestra vida. Cuánto dolor, ¿no? Terrible, sí. Y, Y durante la persecución, sé que en algún momento hasta se puso un pasacalle, ¿puede ser? ¿O estoy confundido? Digamos, en contra de Carlos. sí, sí, sí. Y en la comisaría, en el banco, en el juzgado, se ponía un afiche que decía buscados y decía ahí los nombres de Orianki, de Lobey, de Piccoli, y decía, si los ve, denúncielos, son peligrosos subversivos. E incluso esos afiches se publicaron también en los diarios de esa época, en ese caso, el Diario Norte y el diario El Territorio, de acá de la provincia del Chaco. Yo no sé si vos me estás escuchando, dejé de escuchar en este Sí, sí, momento. perfecto, perfecto. Ah, ahí te volví a escuchar. Eh, y esa persecución además tiene una consecuencia en toda la familia. Sí, la familia prácticamente se desintegró. La mayor parte de los hermanos nos retiramos del campo. Quedó solamente un hermano trabajando en el campo y bueno, los demás fuimos buscando distintos caminos. Así que sí, ese fue un momento de inflexión de la familia y un momento trágico y duro. Y Roque Sáenz Peña en esos años era un pueblito, ¿cómo Ahí no te escucho. decía que en Roque Sáenz Peña, en esa época que era un pueblo, cómo vivía la sociedad
digamos, estos casos, porque me imagino que Carlos, como cada una de las familias, son conocidas por todos. Sí, terriblemente conocido. Y bueno, había gente que sabía eh, de su estatura moral y que sabía que esto no podía ser, este, pero la publicidad, digamos, de la dictadura fue brutal. Hubo mucha gente que pensaba que sí, que efectivamente, que ellos eran subversivos, que tenían armas, que quemaban escuelas y cosas por el estilo. En ese sentido, incluso hasta el día de hoy, hay gente que cree que eso fue así. Realmente la propaganda de la dictadura fue brutal, porque como eran jóvenes muy queridos, porque jugaban al fútbol el fin de semana juntos y el sábado iban al baile de las cooperativas y se encontraban con las chicas de las colonias, del campo. Entonces, eran sumamente conocidos y apreciados los muchachos y entonces para poder perseguirlo, porque no había ninguna razón visible para poder perseguirlo, una de las cosas más brutales fue la difamación increíble que se volcó sobre ellos, ¿no? De que eran, eran subversivos, que eran guerrilleros, que tenían armas, que quemaban escuelas, cuando en realidad las ligas, uno de los ámbitos que incursionaron las ligas fue en la promoción de las escuelas rurales, los colegios rurales, con formación para la ruralidad. Y la cuestión más grande que quedó de eso fue lo que hoy es la Universidad del Chaco Austral, que en ese momento las ligas agrarias, a propuesta de Carlos Orianqui, comenzaron a plantear la necesidad de una facultad de agroindustria, que era una facultad que tenía como sede la UNE, la Universidad del Nordeste, y que a impulso de ello y de una comisión de fomento, comenzó a trabajar hasta que finalmente en el año 74 comienza la Facultad de Agroindustria. La verdad que en ese sentido, una de las cosas grandes que queda de ligas agrarias es justamente la universidad hoy. Bien, Carlos y Mario, mientras hablabas pensaba, ¿no? Pienso en hoy en las ligas y pienso en la situación económica de la provincia o de los productores y pienso, ¿no? En las consecuencias que sabemos que los pequeños productores como las pymes, ¿no? Industriales y empresariales son las que generalmente las ganancias las reinvierten en el país, las reinvierten en su provincia, en su ciudad y como las grandes transnacionales generalmente son las que se llevan el dinero afuera, y un poco lo que sucedió y lo que se desarmó es este conglomerado de cooperativas que eran pequeños productores que vendían para reinvertir en su propio campo, porque además venían de historias de pérdidas, entonces me imagino que esas pequeñas ganancias en los momentos estos de alegría, de decir, bueno, rinde fruto el esfuerzo, quedaba en el pueblo y así todo lo destruyeron y hoy se sufren esas consecuencias también. Sí, sí. Nosotros en Casa Peña habíamos alcanzado a tener fábricas metalúrgicas que por supuesto se cerraron todas. Estamos asistiendo al momento final de la destrucción de las cooperativas. Prácticamente no queda ninguna cooperativa en pie. Lamentablemente también esto en el aspecto social de la destrucción de liga agraria tuvo una incidencia muy grande en el cooperativismo. Prácticamente todas las cooperativas han cerrado o están en una situación de crisis muy grande y lamentablemente en ese sentido se vuelve atrás otra vez porque aparecen en la ausencia de las cooperativas
aparecen los intermediarios que por ahí no pagan el precio que corresponderían los productos, ¿no? ¿Y qué posibilidades tiene ¿Sabemos más o menos cuántos pequeños productores quedan? ¿Hay algún registro de eso? Y hay alrededor de 2.500 y lo que se está trabajando es en el ámbito de la agricultura familiar. Muchos de los pequeños y medianos productores que quedaron en la zona se han dedicado a la ganadería eh, y de esa manera subsisten. Lo que habría que tratar de avanzar sobre un frigorífico local que pudiera dar mayor, mayor amplitud al proceso de la cadena cárnica. El gobernador Capitanich es muy consciente de eso. En este momento, por las restricciones presupuestarias, es muy difícil trabajar en un proyecto en ese sentido, pero tenemos claro que uno de los ámbitos en donde se debería desarrollar avance está relacionado con el proyecto cárnico. Y después en los pequeños y medianos productores, las hortalizas, verduras y frutas, sandía, que se produce mucho y bueno acá, zapallo, tendría que tener un, un despegue industrial, digamos, poder no solamente producir el zapallo para la venta y el consumo, sino, por ejemplo, para hacer distintos alimentos. Ese sería el paso que tenemos por delante y bueno, esperemos que pueda el país ingresar en una espiral de recuperación a nivel nacional y a partir de allí también pensar en las provincias del norte que necesitan también un programa especial por parte de Nación. Ahí a mí se me congeló la imagen, hablando de las provincias, ¿no? Las conexiones de internet también son bastante deficientes. Creo que incluso ahí se nos ha cortado la Se comunicación. produjo un corte. ¿Me estás escuchando ahora? Nacional para las provincias del NEA, que son las más pobres del país, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, porque históricamente esta zona fue, sobre todo en el marco de las sucesivas dictaduras militares del siglo XX, esta zona se decidió, el Estado Nacional decidió que sean pobres para que no sean apetecibles a una posible invasión de Brasil, sobre todo por Misiones. Entonces, el país le debe, entiendo yo, a las provincias del NEA a un programa especial que le permita avanzar con valor agregado en la producción primaria y que estas provincias puedan colaborar con el país en la producción de alimentos que están en condiciones de hacerlo. Hay potencial y se necesita un trabajo articulado entre el Estado y las distintas instituciones, sistema de financiamiento, y a lo mejor recrear algún sistema cooperativo a través de los consorcios rurales también, y también a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, como te decía, y de economía popular, ir avanzando en la posibilidad de producir alimentos de calidad, ¿no?
para toda la sociedad, incluso para la exportación. Lo otro que acá se necesita, porque cuando se crea Saspeña en 1912, la forma de vigencia de la apropiación capitalista que tuvo Saspeña es tomar la tierra por arremetida. Entonces vos tenés acá chacras de 20 hectáreas, de 50 hectáreas, de 100 hectáreas, de 200 hectáreas, muy dispar, y esto requiere una reforma agraria, que en principio no consiste en sacarle la propiedad privada a nadie, ni nada de eso, sino reorganizar el mejor uso de la tierra fiscal y también hacer un control de aquellas grandes extensiones, estancia, por ejemplo, de 10.000 hectáreas que a lo mejor tienen 1.000 animales, o sea que están subexplotadas. Entonces, ahí necesitamos que se pueda hablar con los dueños y plantearle que presenten un proyecto de mayor uso de la tierra, o bien que el Estado pueda expropiar o comprar y poder generar loteos en donde la gente pueda diversificar la producción. Y acá, el otro punto acá, bueno, en todo el país, ¿no es cierto? Y en todo el planeta, pero acá lo que ya está llegando muy fuerte es la cuestión ecológica. Recién hablamos, antes de comenzar a charlar, nosotros hace más de 6 meses, ya va a ser 7, que nos llueve acá, con un calor sofocante y no se puede sembrar, no se puede producir. Y nosotros en marzo teníamos una inundación muy, muy grande que produjo bien un año. Ahora hubo una gran mortandad de animales por la sequía y los incendios, y en marzo hubo una gran mortandad de animales por la inundación. Con lo cual tenemos que trabajar muy fuerte en formas de control del agua, a poder sacar el agua cuando está en exceso, pero a su vez poder mantenerla para usarla cuando hay sequía. Así que bueno, tenemos un camino arduo por delante. Y además usaste una frase que es la reforma agraria. Es algo que acá lo mencionás y algunos se debe si hay alguien que no está muy de acuerdo con lo que estamos hablando, se debe estar desmayando pensando de que van a ir a robar tierras, ¿no? Y lo que estamos hablando es una redistribución lógica a partir de tierras muertas y personas que necesitan tierras para trabajar, porque realmente es una posibilidad y es un desarrollo económico para el país en su conjunto. Así es, y sí, hay gente que te tilda de comunista y de no sé qué cosa porque habla de esto, pero hay un documento del Vaticano que habla sobre la reforma agraria, así que yo la verdad no se entiende más nada en algunos casos, ¿no? Y pero como el Papa es argentino hoy en día, ¿viste? Y se involucra en política, bueno, van estos, ¿no? Los discursos hegemónicos están todo el tiempo a la orden de los explotadores, porque en algún punto es lo que pasa a nivel mundial. Estamos en un momento de concentración de la riqueza y de la tierra, y nosotros estamos acá charlando sobre Carlos, que fue asesinado en el 79, pero que marcó el camino para que hoy sigamos las mismas luchas. Exactamente, las mismas luchas y con los mismos valores, con la honestidad y la simplicidad de los productores agropecuarios, ¿no? Mirá, estos muchachos lo persiguieron por ser honestos, porque no los pudieron comprar. Fíjate que Federación Agraria en ese momento era una institución que tenía mucho más afiliados porque venía de hacía mucho tiempo antes trabajando, y sin embargo tuvo 2 personas nomás muertas o desaparecidas en la dictadura. Y que además esos militantes de Federación Agraria no fueron asesinados en virtud de ser de Federación
agraria, sino por su propia militancia. Con lo cual ahí vos te das cuenta que en el caso de Ligas no lo podían comprar y entonces lo único camino que le quedaba era eliminarlo. Una locura. La verdad es que me parece que estamos llegando al final y pensar y cerrar en que el asesinato no es porque era guerrillero, sino justamente por todo lo contrario. O sea, agarrar las armas tuvo que ver con una consecuencia de la persecución y tenía que ver con la honestidad y con el compromiso con el pequeño productor y con el otro, porque la verdad es que en ese sentido, digo, que se mejorara el precio de la venta del producto no lo iba a hacer millonario de por sí a Carlos, sino que iba a mejorar la situación de infinidad de familias que con el transcurso del tiempo muchas terminaron viniendo a vivir a la provincia de Buenos Aires en búsqueda de un futuro que la propia provincia no se le podía dar por todas estas consecuencias de la explotación y de la concentración de la riqueza. Sí, vos sabés que pues esto, digamos, llega hasta hoy y sí, es una cosa tremenda. Nosotros tenemos más chaqueños viviendo afuera de la provincia del Chaco que adentro. Eso Qué es locura. realmente muy significativo. Lo otro que te quería decir, ya que vos lo mencionaste, es que en el caso de Ligas no hay ninguna prueba fehaciente que alguien de Liga le haya tirado un tiro a alguien por ser de Liga. Sin haber tirado un tiro, las ligas fueron perseguidas. Porque era un Bien, movimiento ese, de concientización, un movimiento popular, un movimiento que identificaba bien el enemigo, que sabía lo que quería, que reclamaba por los precios y que no tenía otra, otras variables. Era discutir cómo hacer para tener una rentabilidad en la producción. perfecto. Mario, la verdad es que la charla es un placer, es un honor tenerte con nosotros. Podríamos seguir hablando horas porque la verdad es que vimos, ¿no? Y no descubrimos en realidad lo que podemos mostrar es esto, que si no reconstruimos la memoria, es muy difícil que podamos tener un futuro diferente por los caminos ya recorridos que históricamente los medios concentrados, que son de comunicación, que son de economía, que son de industria, digamos, nos llevan a cometer los mismos errores, a seguir teniendo un país unitario, a que nuestras provincias sean olvidadas. Y bueno, la verdad es que es un placer que podamos juntos sumar este recorrido a lo que es el ciclo de militancias, que la verdad es que estamos, digamos, haciendo, si se quiere, y no para creérnosla, pero un revisionismo histórico. La verdad es que queremos agradecerle a todos y a todas las personas que nos están siguiendo, a todos los comentarios que la verdad es que dicen que son espacios donde siempre se aprende algo nuevo, donde nos conocemos más, donde conocemos historias de diferentes personas, de diferentes lugares, territorios, nos han visto de infinidad de lugares. La verdad es que desde el IVAP venimos llevando adelante una tarea muy importante en Varela con comedores y con merenderos, pero también en toda la provincia, intentando generar un espacio mediático también, ¿por qué no?, donde podamos discutir la agenda que se trata en los grandes medios de comunicación, porque no es la agenda de los pueblos. La agenda de los pueblos está en otro lugar, está en la calle, está en la militancia, está en los pequeños productores. Digo, me parece que es muy importante que podamos tener este espacio y por eso agradecerle a todos y todas quienes nos siguen, porque es fundamental. Sin personas que nos sigan, esto no tendría mucho sentido. Sí, la verdad que yo también le estoy muy agradecido por el trabajo que ustedes hacen, de recuperar la memoria, de revisar la historia y de a partir de allí hacer propuestas hacia adelante que nos permitan transitar otros caminos y otras formas de sociedad y de producción y de relacionarnos que tengan más que ver con la solidaridad y con un destino común, con un país más federal y una integración a América Latina más real. Así que bueno, esos desafíos están abiertos y se está dando una batalla brutal en este momento,
en donde a veces tenemos alguna, como el caso de Bolivia ayer, y en otros momentos tenemos retroceso. En nuestro país pasamos por un momento muy, muy complicado en este momento, no solo en el ámbito de la salud, sino también en el económico y social, incluso también en el político. De manera que, bueno, hay que ir reestructurando esas líneas motoras que nos conduzcan hacia un crecimiento con desarrollo. Muchas gracias, Mario. Le queremos mandar un saludo a Mariela Lozano, que es su cumpleaños, a agradecerle a Lautaro, a Matías, a Darío y a Marcelo que hacen posible que este encuentro entre nosotros y a kilómetros de distancia. Y bueno, agradecidos de poder compartir un ciclo más. El lunes que viene nos esperamos de nuevo a las 19 para seguir. Y ni hablar que el miércoles tenemos el ciclo cultural, el jueves el de economía, el sábado el de expresiones artísticas de la juventud. Y bueno, la verdad es que estamos creciendo mucho. Mañana tenemos una transmisión especial por los 10 años del programa Fines, que bueno, es un programa que también ha venido a restituir muchos derechos, que arrancó durante el gobierno de Cristina y que la verdad es que, bueno, queremos conmemorar algo porque es parte de la esencia del IVAP también. Así que, bueno, con eso nos despedimos, llegamos hasta acá y nos estaremos encontrando el lunes que viene. Un abrazo grande y muchas gracias por estar ahí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses, para poder compartir de invierno, y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Mi nombre es Santiago Pérez, soy integrante del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyecto y del IVAP venimos haciéndole frente a esta cuarentena y sobre todo en Florencio Varela, donde tenemos 6 merenderos comunitarios y acompañamos a 2 comedores barriales. Es por eso que le pedimos a todos los varelenses y las varelenses, aunque también le pedimos a todos los compañeros y compañeras de distintos distritos y del país en general, que nos acompañen, que nos ayuden en este momento difícil, porque bueno, siempre una mano viene bien para los que más necesitan, y en este marco estamos pidiendo azúcar, yerba, té, mate cocido, grasa. También juntamos ropa de abrigo en buen estado, frazadas, colchones, todo lo que pueda servir en estos momentos de, bueno, si bien estamos saliendo del invierno, son momentos difíciles. Y además, bueno, para todos aquellos que por la distancia o por distintos motivos no puedan colaborar con estas donaciones, también tenemos disponible un CBU que estará apareciendo en pantalla, que es del IVAP, o botones de Mercado Pago a partir de los cuales algunos pueden ir acompañando sus donaciones. La verdad es que para nosotros y nosotras es fundamental contar con el apoyo, porque nos permite a su vez seguir colaborando en nuestros comedores y merenderos barriales con los que venimos trabajando y haciéndole frente a esta pandemia, que la verdad se hizo más larga de lo que esperábamos. Así que bueno, esperamos contar con su ayuda. La verdad es que en este momento todos los granitos de arena suman mucho para que todos tengamos un futuro mejor. Hola, desde el IVAP estamos trabajando para que vecinos y vecinas de Florencio Varela puedan tener una merienda en medio de esta pandemia. Todos podemos colaborar, ya sea con un alimento no perecedero, con alguna colaboración mediante el Mercado Pago o el CBU, o acercando a la institución o llamando por teléfono, pero todos podemos colaborar. También estamos pidiendo ropa de abrigo para entregar a los que menos tienen. Cualquier ayuda es bienvenida para ayudar a los que menos tienen en esta pandemia. Desde ya agradecemos la colaboración y esperamos tu colaboración